sindicato del SUNTMA, si bien no eran los únicos, como tú aclaraste, que estaban allí, pero bueno, no pueden en este momento, o querrán esperar un poco que se dilucide la cosa, ¿no? Estábamos enfrascados en esto de si, bueno, o mejor dicho, nos estaba tratando de ilustrar Valeria en su trayectoria como sindicalista, que eso de ocupar es la forma que te aseguras que ganas titulares, pero que después, cuando viene la policía a sacarte, nos contaba la experiencia en la época de Tabaré, que fue quien, por ejemplo, decretó que no se podían ocupar los espacios públicos. Pero viene el negociador, viene la policía a decir, te tenés que ir y se van pacíficamente. Pero el titular ya se generó, el hecho político ya se generó. Ahora, por alguna razón, en esta oportunidad, porque no sería la primera vez que se ocupa y se desaloja, sin problemas, ¿no? Pero en esta oportunidad la cosa pasó a mayores. Y tenemos un fragmento de video, que es el que mostraba el diario El País, más alguno que ha circulado por las redes, donde ves una foto en realidad, no ves cómo fue el antes, no sabes cómo fue la negociación, porque hubo, no sabes por qué termina como termina. Y lo que tenés es un Ministerio del Interior diciéndote que se actuó por protocolo como corresponde, se hizo cumplir la ley y la etapa de represión es lo que cabe cuando hay desacato, y por otro lado tenés un Pichinete que ya está planteando represión y rechazo, carta mediante, públicamente, a la represión, ¿no? Yo, capaz que para terminar lo que estaba diciendo antes de la pausa, a ver, hay un antecedente a esto que es cuando, yo no me acuerdo qué transportistas estaban movilizando, ¿se acuerdan que cortaron la Rambla, hicieron una sentada, que se ve la policía también corriéndolo? Entonces, camiones, creo que eran los transportistas, si no me equivoco. Bueno, yo ¿qué es lo que digo? Me parece que, y de verdad lo digo porque uno como dirigente sindical, cuando es el responsable de la movilización y pacta algo con la policía, porque es como digo, está bien, el titular de la ley dice que no se puede ocupar, pero dentro de la misma ley tenés el procedimiento de qué pasa si ocupás. Por lo tanto, está ese límite que uno sabe hasta dónde puede llegar, ¿tá? Dentro de los dirigentes sindicales, siempre tenemos, dirigentes sindicales, militantes sindicales o de los propios que se movilizan, tenés gente que es antipolicía, tenés gente que quiere provocar el lío, que quiere tener víctimas, y también dentro de la policía seguramente tengas a los que no quieren esto y otros que les gustará dar palos. Seguramente hay en todo colectivo. Esperando que todo, se dé el conflicto, ¿verdad?, fuerte para poder ese ratito de practico la violencia, entonces, ¿no? De un lado y del otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a tener dos versiones. No creo que tengamos, quizá algún policía tenga una GoPro que pueda mostrar todo el procedimiento, porque como digo, yo les consulté y esto tampoco le gusta a los propios policías. Yo lo decía, los policías están dentro del PIT-CNT, han sido cuestionados por un montón de gente dentro del propio PIT-CNT, los han querido sacar, se han quedado dentro del PIT-CNT y también son trabajadores que no les gusta para nada tener que enfrentarse a otros trabajadores. Yo no soy de las que nunca me alineé en esto de ser antipolicía, porque también están trabajando. Entonces, si una versión dice que sin más fueron a paliarlos, y la otra versión dice, estuvimos tantos minutos, fuimos tantas veces, había un compromiso de un referente de la movilización de que no iban a cortar la calle, la cortaron y le fuimos a pedir, esperamos 20 minutos, vino la fuerza de choque, se paró marcando el límite de donde no podían estar, igualmente volvieron a cortar. Vienen los negociadores, les piden que por favor no corten toda la calle. O sea, y empieza, supuestamente, una versión dice que la policía les empieza a pegar y la otra versión, que es la de la policía, dice que fueron primero agredidos con piedras, insultos, empujones, no sé qué, y bueno, y después empezó lo que vemos en ese pedacito de video, y después hay un patrullero roto, hay un funcionario policial también lesionado, hay un lesionado en la movilización. Entonces digo, me parece que todos sabemos los límites y todos sabemos hasta dónde podemos ir y cuáles son las consecuencias de pasar ese límite. Entonces, espero que haya algo más filmado, porque me parece que uno cuando ve toda la película entera no se queda con este capítulo ni tiene que creerle a uno o a otros, ¿no? O sea, esto de filmar es una garantía para mí también para los propios funcionarios policiales. Bien, Jorge. No, yo quiero separar una cosa. Una cosa es cuando pasó lo que dice Valera de los camioneros. Eso había un impedimento de entrar al puerto, todo. Esto, acá no se impedía nada a nadie, más allá de algún auto que cruza en esos 50 metros que tiene Juncal ahí. Porque esa es la realidad. Ahí no hay negocio, no hay gente que transite, no hay nada. El ministerio y un baldío. Eso es lo que hay ahí.
Entonces, mi versión es que sí se dejaba pasar, lo que ocurre es que no había quien pasara. En general no pasa nadie por ahí, o pasa muy poca cosa por ahí. Entonces, ¿cómo empezó? Yo seguramente... Permitime, Valeria, yo te escuché atentamente. No, pero te digo que eran los ómnibus más que nada el problema de la pasada. Te escuché atentamente. Déjame terminar y yo después... Entonces, yo creo que... Yo conozco la historia del movimiento sindical. Yo ocupé 85 días en la fábrica. Entonces, yo sé lo que es. Sé cómo se desaloja, todo, de mucho antes. De cuando no había decreto ni había nada. De cuando no había decreto ni había nada. Y se negociaba, se salía, papá. Eso es más viejo que el agujero del mate. Ahora, acá hay que valorar. Yo no hablo de... Digo, alguien ordenó esa represión. Porque si no, los policías no pegan. Yo he visto policías parados en muchos lados, que la gente se para al lado y lo insulta, y el tipo no reaccionan. Ahora, si lo manda, alguien mandó. El que ordenó es el que de repente no tuvo la visión suficiente para decir, che, es una manera... Acá no joden a nadie. Hay una negociación en curso. No hay ningún reclamo para pasar para ninguna parte. No vamos a ir a pegarle. Esperá que termine esto y se disuelve. Porque ¿a dónde iban a ir y cuánto tiempo iban a estar? Al mediodía se disolvía todo. Entonces, no sé por qué se ordenó eso. No es una calle transitada, no es 18 de julio, no, nada. Entonces, aquí hay que cumplir la ley. Mirá, hay una ley que marca que a esta altura habría que sacarle los permisos de pesca a los armadores. Sí, pero si no se... No se lo han sacado. Pero no bueno, entonces, excusa, pero es para que vos Jorge. veas, para que vos veas, que además vos lo sabés mejor que yo, porque estás todo el día en eso, ¿entendés? Que las cosas no son así. Y que hay veces que no es aplicar la ley, que termina en una represión. Ahí había gente, que te aseguro yo, gente que yo veo, son compañeros míos, ¿tá? Con las manos en el bolsillo, que le pegaron los palos en las piernas. Gente veterana, además, ¿eh? No te creas que eran boticas jóvenes, veteranas. Ni siquiera frente a Prita, te digo más porque los conozco. Pero entonces lo que habría que hacer, Jorge, ¿sabes lo que pero es? escúchame, dejar que las cosas, en ese caso, dejar que las cosas transiten y se disuelvan. Jorge, no. Porque no había... ¿Pero vos crees que había un reclamo ciudadano por pasar por Pero no es Jorge. más fácil acatar la orden. Pero yo a lo que voy. A mí me parece que el que dio la orden, se pasó de revolución. No sé si el comisario, no sé quién dio la orden. A lo que yo voy, Se pasó de revolución. A lo que yo voy. Y termina generando un hecho que ahora, el verdadero problema que hay acá, y perdonadme y termino, el verdadero problema que, lo hablaba con Valeria, el verdadero problema que hay acá es que la flota pesquera hace 180 días que no sale a navegar. Y esos locos que estaban ahí, esos muchachos que estaban ahí, veteranos, hace 180 días que no cobran. Pero el reclamo... Pero tenemos ese es el problema, no pegarle los palos para que Juncal pase la gente. No estamos justificando, yo por lo menos no justifico el reclamo. Entiendo que ver el reclamo, porque el reclamo debe ser loable y está muy bien que así sea. Porque nadie va a manifestar... Y de hecho queríamos saberlo, claro, y nadie va a un lugar a manifestar porque tiene gana o le gusta. Eso está clarísimo. Y probablemente tengan razón y está muy bien y que tomen las medidas que crean convenientes. A lo que voy es que siempre que sucede un hecho de estas características, estamos viendo el borde de los hechos. ¿Por qué reprimieron tanto? ¿Por qué no reprimieron? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué no la dio? Y este hecho, esto que está prohibido, lo han prohibido todos los gobiernos. Lo han prohibido los colorados, lo ha prohibido el gobierno del Frente Amplio, en el 2010 con Mujica y la prohibición de ocupar lugares públicos, en el 2017 con el decreto de Vázquez, que me referí al bloque anterior, ahora con este gobierno, refrendado por la sociedad con el LUC. No se puede. Y las consecuencias que puede traer el incumplimiento de la ley, no hay otra que la represión, lamentablemente. Que vos me digas, ¿a mí me gusta? No, no me gusta. ¿Cómo me va a gustar? Pero lamentablemente, si uno incumple la ley, está sujeto a estas situaciones. Esa es a lo que voy. Yo me parece que vos, eso teóricamente está fenómeno. ¿Viste? Es que no hay otra forma de verlo. Pero vos no podés sostener eso en la vida práctica real cuando hay un grupo de trabajadores que hace 6 meses, y yo creo que vos tenías sensibilidad para entender eso. Pero ¿cómo no lo hace voy a 6 entender? meses que no trabaja y que no cobra sueldo, pero es que, ¿entendés? Y ven a manifestarse. Ahora, mirá que no le pegaron a nadie, no le impidieron a nadie entrar al Ministerio de Trabajo. Sí, pegaron a los policías y a los autos de los policías. Pero no estoy discutiendo el reclamo, Jorge. Los policías le dieron palos y le tiraron con la escopeta con bala de goma. ¿Cuántos heridos hay? Yo mandé fotos. El reclamo quedó en cuarto plano. Por favor. Pero cuarto plano me parece un disparate. Ni se habla Para un del grupo reclamo. de... No, A ver, momento. serían 100, 120, con suerte. No, eran menos, creo. No vale. Creo que eran menos, incluso. Yo creo que ingresar en este tipo de situaciones es relativamente sencillo. Salir de ellas es muy complicado. Sí. Después que se te desmadró todo,
Es muy difícil definir quién empezó, quién defendió, quién tiró la primera piedra. Es muy complicado. Tenés de un lado a algún policía que se le puede ir la mano, tenés del otro lado a alguien que, lo decía bien Valeria, no está respondiendo a quien tiene, digamos, lleva la batuta adelante de esa manifestación y de ese reclamo, e insiste en quedarse cuando el resto se quiere ir. Entonces es muy complicado, pero justamente lo que tenés que tratar es de evitarlo antes de que eso ocurra. Bueno, yo, a ver, reitero... ¿Alguien tiene algo más de información que haya aparecido últimamente? No, yo en realidad creo que lo que pasa es que no es un tema de intentar justificar a unos o a otros, porque, o sea, a mí lo que me pasa hoy es que no es que estoy de los dos lados, pero entiendo que cada parte da su versión de lo que entiende que pasó y sobre todo la que no es oficial, porque el oficial tiene los horarios marcados de lo que se hizo, ¿tá? Y el oficial tiene que se movilizaron, quedaron parados y empezaron a tirarles latas, piedras, se les vinieron encima y la reacción de que es la que vemos acá, es la que se genera después de esto. Entonces, cuando uno comete una acción, va a tener una reacción. Entonces, si uno se comprometió a que no iba a cortar toda la calzada, sea un ómnibus, 20 ómnibus o 10 personas, si vos te comprometiste, cortá la mitad. Si eran 100 personas las que estaban en la movilización, arrancaron 50 y avisaron que venían 50 más, que no sé si efectivamente fueron las 100. Pero, o sea, tenés adentro a tus 6 representantes negociando, que tu objetivo era que esto se visibilizara. Fue la prensa, o sea que la noticia iba a salir. Se iba a hablar del tema, que es tu objetivo. El hecho político lo hiciste. Tenés el ámbito tripartito. ¿Qué necesidad había de hacer esto de la fuerza, a ver quién es más fuerte, de corto toda la calle o no corto toda la calle? ¿Era el centro del problema de los que hace 6 meses que no laburan, el cortar toda la calle o cortar media calle? No. Entonces me parece que a veces ganan los inadaptados de siempre, los que en las marchas pacíficas son los que generan los líos. Y en sus experiencias, vos también fuiste sindicalista o dirigente, ¿no? Bueno, en tu larga vida... a ver, no, la pregunta es, cuando pasan estas cosas, ¿tá? Que insisto, es lo que nadie quiere ver. Ahora, cuando pasan estas cosas, ¿después qué pasa con la negociación? Bueno, ¿Hay una escalada de conflicto? Por mi experiencia, no la bebida. ¿O van por otro lado? Yo te digo, yo he visto ocupaciones grandísimas en la bebida. Y a mí me tocó también ocupar. 85 días ocupando la fábrica, ¿no? 85 días la Pilsen en su momento y 75 días la Pepsi en su momento. Y se salió de eso y se siguió negociando. Es más, en esa época, no sé ahora cómo es, pero en esa época el sindicato, en esa época el sindicato pagaba los gastos de la ocupación. Vos pagabas el furor que consumía, la corriente eléctrica esos días. Todo eso es para pagar el sindicato al final del lío. Pero siempre se terminó negociando. Yo espero que todo esto para lo que sirva... Más allá de esto que vemos, de la violencia generada... Que me parece que... Yo voy a seguir insistiendo que la violencia, en este caso, no daba lugar para hacer esto. Es un disparate. Espero que ahora sí todo el mundo reaccione, los armadores reaccionen, ¿verdad? El gobierno reaccione y se pueda llegar al entendimiento de sacar la flota a navegar, que es al final de lo que es la génesis de todo este problema. Y bueno, yo espero eso. ¿Qué va a pasar? No ojalá que así sea. Pero mientras tanto, porque estos episodios los vemos en forma periódica, estas situaciones que se dan lamentablemente. Y entonces la norma hay que aplicarla ahora. Que si no estamos de acuerdo con la norma, bueno, deroguémosla. Que se curse un proyecto de ley para derogar el artículo 468 de la LUC, para que esto pueda permitirse. Lo que yo digo es objetivo. Si vivimos en una sociedad donde hay normas que hay que cumplir, si no se cumplen, yo no voy a ir a decirle, señores, cumplen la norma, ni vos, ni Pepe, ni Valeria, ni Victoria. Va a ir el Ministerio del Interior que se tiene que encargar de que la norma se cumpla. Nada más que eso. Pero, Pablo, después, si eso provoca un choque, sí, pero, está bien, está mal. Razón. Ahora, te voy a decir esto. ¿Qué querés que te diga? Tú como abogado que sos, que vivís litigando, ¿me entendés? También sabés que a veces se negocia por fuera de la ley. Vos negociás con otra persona que es por afuera de la ley para llegar a un entendimiento. Que te resulta más fácil que hacer un juicio. No sé, supongo yo que pasa eso. Bien, entonces, en esto, habría que... Yo pienso que hay que valorar algunas cosas, nada más. Yo no... Digo, el que mandó la represión, que no sé quién fue, alguien dijo, vaya... Yo no sé cómo fueron los hechos exactamente, no sé. Y por qué se desbarató eso. El que mandó decir, bueno, ahora sí, denle...
esa persona que debe haber tenido... No fue una orden, no fue Tiene que una haber sido orden una de orden. denle, fue cuando ellos se pararon, por eso quiero que se vea todo el procedimiento, porque también hay que ponerse en el Ellos lugar estaban de más los arriba, efectivos. caminaron y No, fueron para ahí. pero no fue Sí, una orden. tengo la foto acá. La orden fue que se desplegaran y cuando los atacaron a ellos, aparentemente ellos lo que hacen es empezar a utilizar la misma fuerza proporcional a la que le aplican. Entonces, yo lo que te digo es que me encantaría ver todo el video. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a desanar de esto. Ellos estaban parados en la otra cuadra más arriba entre Juncal y 25. No, después cuando se desplegaron frente a la movilización. Después vinieron caminando para ahí. ¿Sí? Y ahí fue. Entonces, ¿pero para qué santo? Decime. Bueno. Si no iba a pasar más nada allí. Pero con ese criterio... Es una cosa... Jorge, está bien, pero con ese criterio que vos aplicás en los juzgados. No, pero con ese criterio... ¿Te pones de acuerdo con el otro? No, está bien. Si yo mañana entro a una multinacional, una cadena de supermercados muy importante y le llevo una funda de bebida, a la multinacional no le va a hacer absolutamente nada. Es un robo. No, es un delito. ¿Está bien? Estoy cometiendo un delito, una infracción a la ley. Sí, señor. Ahora, si lo hago aquí, en el almacén de la esquina, probablemente le ocasione un daño. Pero el delito es el mismo. Entonces, la justificación de que en esa calle no hay nada, no pasa nada o lo que sea... una cosa, pero vos digo, nadie hace... La ley es objetiva. Pero nadie nos ponemos a mirar así. Por lo menos en Uruguay nadie nos ponemos a mirar así. Pero es que yo no... A ver, pero no puedes mirarlo de dos maneras, Esto es una cuestión social. Hay un lío social grande. Que vos tenés que entenderlo. Pero no hay otras medidas. A mí me parece, capaz que yo estoy arriba del brazo, pero yo no creo estar errado en esto. A mí me parece perfecto que los sindicatos que están reclamen. llegando, lo que mayormente no hay lecturas intermedias, ¿sabes? No, claro. La ley está para cumplirse, es que la ley está mayormente, para cumplirse. Que no significa no entender el reclamo social, pero debe haber muchos que también piensen como que el reclamo social hay que entenderlo priorizando sobre otras cosas. Pero nadie dice un incumplimiento de la ley disparatado. Pero si es lo que él plantea, bueno, justo por esta calle no pasa nada, ¿qué necesidad? Ahora, también pregunto, ¿la ley no está para que la cumplamos todos? Está para que cumplamos todos, pero sin embargo vemos a diario lugares donde se negocia lo que dice la ley para ponernos de acuerdo inclusive por el costado de ella. Entonces, porque estará prevista la negociación, que es un acuerdo abreviado, decís. La ley prevé, no, pero es lo que digo yo con las ocupaciones. Si vos decís... El que tiene oficio sindical sabe, la propia ley prevé qué es lo que hay que hacer y hasta dónde podés llegar. Si vos pasás el límite de hasta dónde podés llegar, sabés lo que va a pasar. Entonces, lo que digo, acá no hay nadie inocente. Cuando uno hace una movilización, con la normativa actual, con la normativa anterior, todos sabíamos hasta dónde podemos ir. Si yo ocupaba un lugar de trabajo antes de la LUC y rompía todo, sabía que igualmente el sindicato iba a tener responsabilidad por su personería jurídica, iba a tener responsabilidad penal. Entonces, no es que la LUC en realidad cambió la actividad sindical. Todos sabíamos lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Se igualó en realidad no poder ocupar lo público con lo privado. Ese es el cambio más grande de la LUC, porque el antipiquete ya existía antes de la LUC. Entonces, reitero, uno conoce el límite. Si uno lo pasa, sabe qué es lo que pasa y termina perdiendo más de lo que gana. Juncal está flechada, es verdad, ¿no? Juncal está flechada hacia la Rambla, dicen. Sí. Y es el camino de ingreso de los ómnibus a la terminal de Ciudadela. Este señor, supongo que se refiere a ti, que dice que por ahí no pasan autos, se ve que hace rato no anda por esos lugares. Y ahí flechada, Juncal, si no me equivoco, está flechada para arriba, en ese lugar. Juncal es flechada para abajo, de 25 de mayo para abajo. Y ahí es flechada para arriba. Se ve que ese señor no anda mucho por la Ciudad Vieja. Pero la prueba también de que en realidad tampoco podemos dar esto como cotidiano. No, claro. En realidad esto justamente lo estamos hablando porque fue excepcional. Son hechos aislados. Son hechos realmente aislados. ¿Cuántas ocupaciones ha habido hasta ahora? ¿Cuántos inclusive centros de liceos donde se han ocupado y se ha desalojado sin ningún tipo de problema? Ha habido manifestaciones que llegan, a la calle Juncal, tanto sea por ahí o por 25 de mayo donde está la Dinatra, es de todos los días. Cualquier periodista que haya estado, como hemos estado nosotros durante años, realizando coberturas de manifestaciones que van a apoyar a sus representados que ingresan a una reunión tripartita, saben que por allí, por 25 de mayo o por Juncal, se junta la gente. Y no ha pasado nada hasta ahora. Por eso te digo que esto ha sido excepcional y es tan relativamente sencillo entrar, pero muy difícil de salir después de esto. Hay que trabajar con una cabeza un poquito... En las dos partes, porque si no terminamos mal todos. Mirá, no estamos en los extremos en los mensajes, Desde vuelta al Uruguay fascista, reprimiendo en la calle, y por otro lado están los de siempre buscando mártires, ¿no?
Pero este decreto lo aprobó la ciudadanía, ¿no? Este artículo. La gente es flojita de memoria. Digo, mire, en represión esto fascista, no en fue- Todicen, no, esto no que fue miren un- los videos y esto ahí no van a fue ver represión verdadera. Un decretazo. El del primer decreto fue de Valle. El segundo decreto fue de Vázquez. Esto fue una ley que se discutió en el Parlamento y que después se llevó a referéndum para derogar determinados artículos y que la sociedad dijo no se derogan, lo queremos vigente. No es fascismo esto, ¿no? Ahora, si le llaman fascismo a las mayorías, bueno, eso es otra comprensión del fascismo que yo no la tengo. Bueno, muy bien. Dejamos la cosa por acá. Me impresiona cómo se sumó tanta gente a comentar en la página del programa. Bueno, a ver si mantenemos ese nivel de interacción con el tema que viene ahora, porque de verdad es importante.